Ahora estamos conectadas con la rectora de la Universidad Nacional de Noroeste, Delfina Beirabe. ¿Cómo te va, Delfina? ¿Cómo estás? Bien, muy buenos días, buen domingo. ¿Hace frío por ahí, che? ¿Dónde estás? Hace frío. Yo estoy en la ciudad de Resistencia, en el Chaco, y sí, hace frío. Estamos en una temperatura, creo que estamos, no sé, los 7 grados más o menos. Así que sí, se siente bastante el frío aquí. Para ustedes, para el Chaco, eso es nieve. Y lo que pasa es que en realidad cuando hace frío, hace mucho frío. Sí, es extremo. Sí, y además es una zona que obviamente no tiene tampoco la infraestructura necesaria para cubrirse del frío, ¿no? La provincia del Chaco no tiene gas natural, así que aquí no ha llegado todavía eso, y bueno, así que las casas en general ahora con los aires acondicionados, frío, calor, uno se las aguanta, pero no hay calefacción, digamos, en los ambientes en general, así que cuando hace frío hay que estar bien abrigada. O sea, Delfina, que me das el pie exacto, ¿no? Para lo que veníamos hablando. Hicimos una apertura diciendo, bueno, nada, el tránsito de mi casa para acá con la gente durmiendo en la calle, sin acceso a calefacción o a nada por el estilo. En este momento en Buenos Aires hace 1,5 grados. La sensación térmica es de 1,5 grados, pero a la tarde vamos a estar mejor. Y después hicimos un editorial acerca de Cuba. No te voy a hacer entrar en el tema porque es de una complejidad, pero sí acerca de que a veces las necesidades básicas solamente no alcanzan. Digo, hay lugares donde se fracasó teniendo algunas necesidades básicas satisfechas, pero se fracasa porque hay otras que son del ámbito de las ambiciones, sería, no sé, de las aspiraciones personales. ¿Qué quiere hacer el Consejo Económico Social con todo eso en nuestro país, con nuestros índices de pobreza actuales, con nuestros pibes sin poder ir al colegio, y no por la pandemia, sino digo por los chicos que han tenido que salir del sistema público, y diría Mauricio Macri, los que cayeron en el privado, en el público del privado? Pero ¿qué hacemos con ese conjunto de carencias que tenemos que administrar para construir un país mejor? ¿Administramos la carencia o cuál es el salto revolucionario que podemos dar para salir de este pozo? Y bueno, el Consejo Económico y Social que ha sido conformado hace no mucho tiempo y en el cual estamos integrados una treintena de personas que venimos representando a diferentes sectores, ¿no? de la sociedad, del mundo académico, del sector empresarial, de las organizaciones sociales, la representación sindical, del sector productivo. Creo que una de las visiones que me parece fundamentales de este consejo es justamente una visión de largo plazo, ¿no? Es decir, el consejo no está pensando en situaciones, digamos, en resolver problemas coyunturales, sino más bien pensar en esto, cuáles son los grandes temas y cuáles son también las falencias estructurales que tiene el país en términos de desarrollo, en términos de, digamos, de buen vivir de la comunidad, ¿no? Uh-huh. El eje o los ejes temáticos sobre los cuales estamos trabajando tienen que ver con 5 grandes temas. El tema de la comunidad del cuidado y la seguridad alimentaria, el tema de la educación y los trabajos del futuro, el tema de la productividad, pensando en la cohesión social, el tema de la ecología y el desarrollo sustentable, y también el tema de cómo fortalecer y construir una democracia innovadora. Esos son los 5 ejes
sobre los cuales se ha estructurado una agenda con mesas de trabajo. Ya ha habido bastante, tenemos una actividad muy intensa en ese sentido, ¿no? Y comento uno de los proyectos y programas que en realidad ya se ha lanzado y a mí me parece que es interesante, es importante, que es una convocatoria de proyectos para el desarrollo armónico con equilibrio territorial, así se llama la convocatoria, y que es una iniciativa que se trabajó dentro del Consejo Económico y Social junto con el área de Argentina Armónica, ¿no? Que es un área que dentro de la jefatura de gabinete se está trabajando. Y allí el objetivo, porque una de las cuestiones también que ha ocurrido en el proceso de desarrollo de varias décadas atrás, es la alta concentración de la población y justamente esa población, esos sectores de la población que salen del campo, que salen de las pequeñas ciudades y que se concentran, ¿no? Y ha ido conformando el conurbano bonaerense, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, donde justamente se concentran, ¿no?, los mayores problemas de vulnerabilidad social también. Y este programa está orientado a generar proyectos productivos, sobre todo, por supuesto, que puedan ayudar a la desconcentración. Es decir, que podamos pensar en la, digamos, en la estabilidad de esos grupos de población que puedan quedarse en el interior del país o volver al interior del país con proyectos que tengan que ver con la agricultura familiar, la bioeconomía, emprendimientos que lleven a generar cadenas de valor en regiones pequeñas del interior de nuestras provincias, actividades relacionadas con el cuidado y el bienestar de la población, con la industria del conocimiento, Sí, mira, ahí justo, ¿no? Industria del conocimiento iba y yo... ¿sabes qué estoy un poquito tocada por lo que está pasando en muchas partes del mundo, ¿no? Sí. Que están virando en algunos lados hacia la derecha específicamente, digo como muy fuerte. Estados Unidos con Biden, que se nos convirtió en socialdemócrata, digo, más creo yo por necesidad que por convicción, y quizás, no sé, no lo conozco, pero no conozco tanto su trayectoria, pero sí esta historia de darse cuenta del apoyo que tiene que tener de los sindicatos, del trabajo como un bien, etcétera, sí, etcétera, un discurso que ya se aleja un poquito de consumamos, y por el otro lado lo que pasa en Cuba, en donde, bueno, como bien dijo en algún momento Rosa de Luxemburgo hace más de 100 años, ¿no? Las revoluciones se hacen para ampliar libertades, no para cercenarlas. Y la asfixia, entonces, por derecha o por izquierda, en muchos países del mundo está provocando situaciones de descreimiento político, ¿no? Claro. En la gente. Digo, ¿cómo se hace para generar una confianza que se pueda depositar en una dirigencia? Yo ni siquiera lo hago partidario esto porque no corresponde, claro, ¿no? Digo, en una dirigencia, para que yo confíe que yo estudio medicina en Buenos Aires o en Córdoba y entonces está bueno que vaya a ejercer en el Jujuy profundo o en la Salta profunda o que me vaya al sur. Digo, ¿cómo se genera nuevamente aquello que en algún momento vos lo debés haber vivido y haber estudiado, porque si es muy atrás, en los 60, donde había estos proyectos de expansión científicos en las provincias, localizaciones, como una confianza en un futuro? Hoy es hoy. Y es doloroso que la gente piense en hoy nada más. Sí, claro. Y bueno, yo creo que hay varias cosas de las que vos estás señalando. Uno, yo creo que es importante trabajar para la efectiva
federalización y desconcentración del poder. Mientras nosotros tengamos un país sin una infraestructura básica para el desarrollo y para la producción, ¿qué estoy hablando? Yo te hablaba de la energía, porque el tener calor tiene que ver con la energía, la distribución de la energía, la distribución de vías de comunicación. Nosotros, yo trabajo, bueno, mi universidad ahora estamos en un proyecto ambicioso en el sentido de, bueno, de todo lo que involucra para generar un centro de investigación y desarrollo sustentable del impenetrable en un campo que nos ha donado hace muchos años la provincia y que, bueno, ahora yo completé todo el proceso para instalar eso. Y bueno, pero nosotros, y eso está a 350, 400 kilómetros de la ciudad de Resistencia, que es la capital del Chaco. Y bueno, y las condiciones no hay caminos asfaltados, no hay agua potable, entonces hay cuestiones que son básicas también para pensar en la erradicación. ¿Vos te acordás quién era? A lo mejor vos te acordás quién era el dirigente que decía que una revolución triunfa cuando se abre una canilla, sale agua potable, cuando enciendo el gas y hago mi comida, cuando prendo la luz y puedo leer de noche el mejor libro que pude adquirir al mejor precio posible. No me acuerdo en este momento quién es alguien que lo dijo el siglo pasado. Sí, y por eso digo, bueno, primero es eso, hay que mirar este país tan extenso y hay que pensar de qué manera se pueden, digamos, ampliar las vías de comunicación. Es decir, nosotros, yo digo, el camino, la ruta que va de Resistencia a Santa Fe es exactamente la misma en dimensión, en características, etcétera, que hace 50 años. Entonces digo, bueno, no hay autopistas, y estoy hablando de lo que es la vía de transporte de toda la producción del noreste de Argentina. Cuando hay una gran concentración es muy complicado crearle expectativas también a la gente de que se quede con su pequeña chacra, con su... es decir, hay cuestiones estructurales que hay que resolver, pero también vos hablabas del tema de la confianza. Y yo creo que una cuestión, por eso a mí me parece interesante la perspectiva del Consejo Económico y Social, primero por la pluralidad y la diversidad de sectores que tenemos que dialogar, ¿no? Y por otra parte, porque hay que pensar en el mediano y largo plazo, no se puede pensar permanentemente, coyunturalmente con las agendas electorales, porque entonces cada 2 años estamos pensando si esto sigue o no sigue, y hay que pensar, bueno, estas cosas que decimos permanentemente, políticas de Estado, grandes acuerdos nacionales respecto de objetivos y de estrategias para lograr esos objetivos. Exacto. Y eso yo creo que es lo que genera confianza también en la clase dirigencial, política, cuando uno ve que hay un rumbo y muchas diversidades también en la forma de llevarlo adelante, y estilos y climas. Y escucha, ¿no? Una escucha. Pero hay que pensar, hay que avanzar sobre algunas cuestiones. Yo trabajo en el área de la educación. Sí. Y la educación son procesos largos en el tiempo, cualquier proceso que uno piense. Entonces, la discontinuidad es algo trágico, que nos produce resultados muy trágicos, estudiantes que quedan en el camino, proyectos que no se concluyen. Delfina, y además hay algo humano en esto que tiene que ver con el estudiante que queda en el camino, además de ser un recurso para la nación que queda a mitad de formación, es un ser humano que carga ya con una frustración.
va a hacer algo en la vida que no era lo que tenía ganas de hacer, sino que está haciendo lo que puede. Y ese tope, de ese techo de cristal que las mujeres conocemos tan bien, se extiende también hoy, no tiene sexo, se extiende mucho a las posibilidades que tiene. Una de las vías de escape es el hambre, ¿verdad? Digo, una de las vías, uno de los techos de cristal no está puesto por el hambre, por la ausencia de cerebros lo suficientemente alimentados. Sí, por supuesto. El tema alimentario es fundamental, ¿no es cierto? Y siempre decimos lo mismo. Nosotros, con las características que tenemos en cuanto a la producción, ¿no es cierto? Tenemos capacidad de autosustentar toda la producción alimentaria, pero vuelvo a señalar, hay temas que yo creo que hay que apuntar, que tiene que ver con generar trabajo, con unir el trabajo con la formación. Me parece que eso es fundamental y hay que pensar ahora, ¿no?, en este contexto de pandemia que además agudiza todos los indicadores de vulnerabilidad, porque vamos a tener, si tenemos más pobres, tenemos personas que han perdido su trabajo, tenemos más informalidad laboral. Entonces, digo, por ejemplo, ¿no?, para mostrar cosas que son respuestas efectivas a esto. Las universidades estamos trabajando, las universidades nacionales estamos trabajando, algunas ya las han implementado y otras estamos en proceso de generar escuelas de oficio y formación profesional. ¿Y esto por qué? Porque en realidad no era un objetivo o una función que antes cubríamos las universidades. Lo hacían las escuelas técnicas, ¿no es cierto?, lo hacían otro tipo de instituciones, pero estamos viendo la necesidad de optimizar todo el conocimiento que hay dentro del ámbito universitario en las muy diversas carreras y disciplinas, de las ingenierías, también de las ciencias humanas, para hacer trayectos formativos de gente que necesita reconvertir su experiencia o formarse en actividades que hoy son pueden ser el presente y el futuro del trabajo, ¿no? Todo lo que impactó la cuestión tecnológica y que la vimos ahora, involucrándose en muy diversas áreas de la actividad laboral. Acá te doy algunos ejemplos, ¿no?, de nuestra región, tanto Chaco como Corrientes, tenemos muchas posibilidades de desarrollo de las energías alternativas. Y si uno piensa, por ejemplo, la energía fotovoltaica y estas cosas que se están desarrollando, energía solar, energía vinculada con la cuestión hidroeléctrica, no tenés instaladores, por ejemplo, de esos equipos. Y eso es algo que no, digamos, la universidad tiene el conocimiento para transmitirlo y para formar, por supuesto trabajando también con el sistema educativo, con los otros niveles del sistema educativo, pero bueno, son respuestas que yo mucho creo trabajo, que hoy mucho hay mucho trabajo. Son respuestas positivas, mucho trabajo por delante. Es la verdad un placer hablar con vos, se me está acabando el tiempo, pero bueno, es un placer hablar con vos, Delfina, y es un placer quizás seguir hablando, que nos vayas contando los adelantos. Por de pronto estamos cercanos a un aniversario más de la noche de los bastones largos, un momento bisagra de los bastones largos, bien digo, de una noche terrible de bisagra para nuestra ciencia y para la educación y para nuestra cultura, ¿no? Ahí empezó un retroceso que después tuvo momentos, picos de oxígeno, pero que cada vez cuesta más remontar. Y te quería felicitar porque hay otro
otra fecha para conmemorar, pero que en este caso tiene al menos una noticia positiva, que es lo de la masacre de Napalpí. La masacre de Napalpí también fue en el Chaco en 1924, fue para estas fechas, y la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia Chaco presentó ante el Juzgado Federal 1, requirió la realización de un juicio por la verdad oral y público por la masacre de Napalpí, considerándola un crimen de lesa humanidad, fundado en el compromiso internacional del Estado argentino de juzgar esos delitos en el ámbito penal. Si hoy podemos hacer justicia por algo que pasó en 1924, no todo está perdido. Por supuesto, no. Y otro día, si querés, charlamos del programa de pueblos indígenas que tiene mi universidad, que es también, yo creo, un gran ejemplo para el sistema universitario, buscando justamente garantizar derechos para las comunidades indígenas y también reparar históricamente muchas desigualdades, ¿no? En materia, en este caso, de acceso a la universidad para esas comunidades. Así que también por eso hay muchas cosas que se hacen y que son positivas y que hay que consolidar y hay que apostar también con recursos del Estado para que las podamos seguir haciendo bien como se está haciendo, ¿no? Así que en lo que podamos ayudar, acá estamos. ¿Cómo no? Contás con estos micrófonos para irnos diciendo todo esto que está sucediendo y ponernos un poquito de calor en el corazón, sabiendo que hay cosas que se están haciendo bien y que se está trabajando en forma conjunta, que hay mucha gente que se escucha y se escuchan entre sí y que escuchan a otros. Pasó por la columna vertebral de la rectora de la Universidad Nacional del Noreste, Delfina Beirabé, un personaje muy interesante que ustedes van a poder encontrar después con una nota mucho más extensa en el dossier que estamos preparando ahora, el segundo que se viene, el actual es litio, que es sobre educación en la Argentina. Así que gracias por haber estado en la columna vertebral, Delfina. Bueno, un placer, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un lindo domingo. Gracias, chao. Chao, hasta luego.